Sí, señora, ahí se ve, profe. Listo, entonces el tema es el siguiente, son operaciones lógicas básicas y básicamente a lo que se refiere es combinar diferentes proposiciones para formar funciones lógicas. Un ejemplo de una sentencia es la siguiente. La luz está encendida solo si la bombilla no está fundida y el interruptor es accionado. Entonces la luz está encendida, es la proposición y estas dos son las condiciones. Entonces dice, solo si la bombilla no está fundida y el interruptor es accionado, son dos condiciones de las que depende la proposición, ¿cierto? Entonces, para que la luz esté encendida, tiene que ser por un lado que el bombillo esté funcionando o esté bueno y que hayamos accionado el interruptor previamente. Entonces, básicamente, eh, digamos, pues nosotros vemos este tipo de cosas en un lenguaje matemático, ¿no? Pero este curso se basa en cosas de este tipo, sino que pues lo utilizamos es mediante un lenguaje de símbolos a matemático. Entonces aquí hay que mencionar a George Boole, ya que este matemático fue el que creó toda la álgebra booleana, la cual es la cual es la que nos permite diseñar y analizar los circuitos digitales. Entonces, lo que se hace es mediante proposiciones lógicas con símbolos, se plantean, se plantean o formulan los problemas. Entonces, muy importante, es el álgebra de Boole la que se encarga de analizar, o digamos son los símbolos con los cuales se representa y analiza la parte de circuitos digitales. Entonces, aquí hay que hablar de unas tres operaciones básicas, lógicas, que se conocen como NOT, que es la no, la compuerta no, la AND, que es la compuerta y la OR, que es la compuerta O. A través de estas compuertas tres principales, podemos hacer múltiples circuitos digitales. Entonces, digamos, eh, la, mediante la manipulación de estas tres compuertas, podemos, por ejemplo, crear alarmas, podemos crear, eh, digamos, un codificador, un decodificador, podemos crear un sumador, un restador, un multiplicador, podemos hacer una secuencia de LEDs que prenda y apague de una o cierta manera, tal como pues, los juegos de luces que ustedes han visto, por ejemplo, en Navidad. Entonces, cosas de ese tipo podemos crear a través de la manipulación de estos circuitos, de estos chips. Entonces, entonces primero veremos qué es la NOT. Entonces, básicamente la compuerta NOT lo que hace es cambiar el estado lógico a su entrada. Es decir, si a la entrada le está entrando un uno, a la salida nos va a salir un cero, ya que esta compuerta nos niega, nos niega el estado lógico de la entrada. Y aquí tenemos el chip, digamos, cuando ustedes van a la tienda, a una tienda electrónica, ustedes pueden comprar la compuerta 7404 y en ella vienen incorporadas seis compuertas NOT. Entonces, fíjese, en el pin uno y 2 es una compuerta NOT, donde la uno es la entrada y la 2 es la salida, y así sucesivamente. El pin 7 y el pin 14 es para la alimentación. Entonces, aquí tenemos la tabla de verdad. Entonces, tenemos que si a la entrada es un cero, obtendremos a la salida un uno, y si a la entrada es un uno, tendremos a la salida un cero. Entonces, les recuerdo que esta materia se analiza generalmente a través de un sistema binario, es decir, a través de unos y ceros, donde un cero se conoce como estado bajo o significa 0 voltios, o un uno es un estado alto o significa 5 voltios para esta clase, ¿no? Para la parte de circuitos digitales. Si ustedes de pronto ya trabajan con PLCs, allá un uno y un cero poseen un voltaje distinto. Un uno, perdón, un uno allá posee 24 voltios, entonces es distinto. Pero aquí lo que nos concierne, digamos, toda esta parte de compuertas se trabaja de 0 a 5 voltios. Si ustedes a la entrada le colocan, o bueno, a la entrada o incluso pues a la alimentación, le ubican un voltaje de 10, 15 voltios, lo que van a hacer es dañar el chip.
Entonces, todos estos circuitos integrados manejan únicamente de 0 a 5 voltios, tampoco manejan voltajes negativos. Si a la entrada le colocan voltajes negativos, se van a dañar. La siguiente compuerta o operación lógica que vamos a ver es la AND, que representa la condición I. Entonces, esta operación básicamente lo que hace es obtenerse, arrojar a la salida un 1 o un estado alto, siempre y cuando todas sus entradas estén en estado alto o 1. Entonces, aquí vamos a obtener un 1 si y solo si todas estas entradas están en 1. Si alguna de ellas llega a estar en 0, automáticamente la salida va a ser 0. Entonces se dice que la compuerta AND es la operación de multiplicación. ¿Por qué? Pues fíjense, si todos son un 1, pues va a dar un 1 y si alguno de ellos es 0, pues va a dar 0, porque todo número multiplicado por 0 da 0. Listo, entonces aquí tenemos el circuito, sería una compuerta 7408 y aquí tenemos en su interior cuatro compuertas AND. Entonces fíjense, la el pin 1 y 2 es para la entrada de esta compuerta y el pin 3 es para la salida. El BCC es en el 14 y la tierra es en el 7. Igualmente aquí en el pin 4 y 5 son entradas y el pin 6 es una salida. Y así pasa con las compuertas que hay arriba. Entonces aquí tenemos una foto de lo que es una compuerta digital en la realidad. Estos dispositivos son muy económicos. eh, Más o menos su costo está alrededor de los 1.000 pesos. Entonces es bastante económico. Ahora procedemos a ver la tabla de verdad. Entonces, bueno, entonces tenemos lo siguiente. Entonces tenemos dos variables, A y B. Entonces estos se conocen como variables, la variable A y la variable B, y son entradas. Y la operación que se va a hacer es la operación AND entre la variable A y la variable B. Esto se conoce nuevamente, repito, como tabla de verdad. Entonces, fíjense, si la variable A es 0 y la variable B es 0, vamos a obtener a la salida 0. Si tenemos un 0 en A y un 1 en B, vamos a obtener 0. Entonces, como les decía, la única manera de que a la salida se obtenga 1 es que todas las entradas estén en 1. Entonces, la única que va a ser 1 es esta parte. Entonces, fíjense, en esta tabla de verdad, aquí les explico un poco la forma en que la manera en que la podemos formar es realizando múltiples combinaciones. Si se acuerdan la clase pasada, yo les mencioné esto, es que se realizan todas las combinaciones posibles entre las variables. Entonces, como son dos variables, es 2 a la n. 2 a la n, es decir, n es 2 porque son dos variables, entonces va a ser 2 al cuadrado es 4. Entonces hay cuatro posibles combinaciones. Entonces, fíjense, aquí hay una combinación, dos combinaciones, tres, cuatro. Es decir, cuatro combinaciones irrepetibles. Si hubieran tres variables, entonces sería 2 a la 3, que eso serían 8 combinaciones. Entonces habrían 8 de estas filas, tal como lo ven acá. Entonces lo siguiente es ver la compuerta OR, o que se conoce también como la operación O. Entonces básicamente con esta compuerta vamos a obtener un estado alto a la salida si alguna de sus entradas es 1. O sea, es decir, a diferencia de la compuerta AND, donde obligatoriamente todas tenían que ser 1 para obtenerse a la salida un 1, aquí únicamente necesitamos que solo haya a su entrada un 1 y se representa de la siguiente manera. Bueno, aquí no la tengo, pero vamos a ver aquí abajo. Esto es, por ejemplo, la expresión de una OR, digamos A más B, así se representa una OR. Entonces aquí este símbolo nos va a representar la operación OR en digamos, en estos temas de álgebra booleana, de circuitos digitales, los manejamos así. La AND se simboliza así. Entonces, vea, digamos, nosotros no utilizamos puntos ni nada para representar una AND. Únicamente se colocan las dos variables seguidas y hace referencia a una operación de multiplicación. Listo, entonces esto es una AND. Esto es BA es B AND A. Y digamos acá en este caso A
con este símbolo más, entonces sería A por B. ¿Listo? Entonces para que lo tengan en cuenta. Entonces, continúo. Entonces, decíamos que únicamente requerimos a la entrada un uno para que sus salidas sean uno. Entonces, aquí tenemos el símbolo de una OR. Entonces, si esta es uno y el resto son ceros, vamos a obtener un uno. Y aquí tenemos la tabla de verdad. Entonces, fíjense que aquí toda esta parte vamos a obtener uno, excepto, excepto cuando todas sus entradas están en estado bajo. Y la compuerta para realizar esto es la 7432, que al igual que la 7408 posee cuatro compuertas en su interior y igualmente la uno y la 2 aquí son entradas, la 3 es la salida para esta compuerta y así sucesivamente. Entonces, bueno, ya aquí terminamos la parte introductoria de las compuertas y ya procedemos a, a ver las funciones lógicas básicas. Bueno, entonces, como les decía al inicio, nosotros podemos formar diseños complejos de circuitos mediante la manipulación de estas tres compuertas. Entonces, mediante estos tres circuiticos podemos hacer múltiples combinaciones entre ellos para poder realizar una tarea compleja, que lo veremos la otra clase. La otra clase les mostraré cómo hacer un sumador. Bueno, entonces, en la parte de las funciones lógicas básicas, tenemos que las principales son la codificación, la comparación, la aritmética, la selección de datos y la de almacenamiento. Entonces, la primera función que vamos a ver es la función de comparación. Entonces, básicamente lo que se hace con este dispositivo o este circuito lógico es comparar lo que hay a sus entradas. Entonces, compara, digamos, dos cantidades e indica si son iguales, si no son iguales, si es mayor o si una variable es mayor que otra o si es menor. Entonces, fíjense, entonces aquí a la entrada tenemos un 2 y un 5. Entonces, la única salida de estas que va a salir en estado alto es la de A menor a B, porque es la única que se cumple. 2 es menor a 5. Las otras no se cumplen, entonces van a estar en estado bajo o 0 voltios. Entonces, digamos, A es mayor que B, obvio no, 2 no es mayor a 5, y A es igual a B, tampoco, porque 2 es diferente de 5. Entonces, la única que se pone en estado alto es A menor a B. Entonces, básicamente eso es lo que hace un comparador. Ya para la parte aritmética, entonces pongan un poco de cuidado, eh, porque voy a explicar cómo hacer suma, resta y multiplicación y división con números binarios. Y ustedes lo más seguro es que nunca hayan visto esto. Aquí lo vamos a hacer de forma introductoria. La otra clase vamos a verlo un poco más a fondo. Entonces, digamos, no se preocupen si de pronto quedan, digamos, quedan algo confusos. Lo importante es que entiendan como las ideas principales, ¿listo? Porque ya luego, digamos, en la siguiente clase lo vemos más a fondo y con más formalidad. Entonces iniciamos con la operación suma. Entonces utilizamos un sumador. Entonces tenemos dos entradas, una entrada A y una entrada B. Entonces a la entrada B le vamos a ubicar un 3 en código binario y a la entrada B le vamos a colocar un 9 en código binario. Entonces a la salida vamos a obtener un código binario y este cout se llama acarreo. Este CO es es lo mismo que ocurre en los sistemas decimales cuando estamos haciendo, por ejemplo, sumas y se nos desborda un número, ¿no? Entonces, digamos, cuando ustedes suman 9 más 3, entonces eso es 12, ¿no? Entonces, fíjense en que eso se desborda, ¿no? Recuerden que uno llega y coloca el 2 y suma un 1 arribita, ¿no? Recuerden que así se hace en el decimal. ¿Por qué? Porque nosotros podemos sumar podemos colocar un máximo hasta 9, ¿no? Después de 9 se nos desborda y pues ya toca realizar esa operación de acarreo. Igualmente pasa aquí en el binario. Nosotros
desbordamos el sistema cuando la suma eh, es superior a uno. Es decir, si vamos a sumar uno más uno, ya se nos desbordó, eso es un 2. Entonces toca colocar un cero y se acarrea uno, que más adelante lo veremos bien. Entonces, para que pues comprendan un poco, ¿no? Entonces aquí les voy a mostrar cómo convertir un número binario en decimal. Entonces tenemos que vamos a hacer una operación entre el número 3 y el número 9. Se eligieron esos números al azar. Entonces tenemos lo siguiente. Entonces, ¿cómo representamos un 3 en número binario? Entonces, fíjense, es de la siguiente manera. Entonces, el número correspondiente al 3 es 1, 1. ¿Por qué? Porque uno lo hace de la siguiente manera. Entonces, ustedes van trabajando en base 2. El sistema binario se trabaja en base 2. Entonces, ustedes van trabajando con la cantidad de números que haya. Entonces, iniciamos de derecha a izquierda y vamos aumentando eh, el número, la potencia. Entonces, fíjese. Entonces, si ustedes colocan, digamos, bueno, este es el estándar, ¿no? Entonces, ustedes inician 2 a la cero, 2 a la uno. Si hay más números de derecha a izquierda, entonces 2 a la 2, 2 a la 3, 2 a la 4. Entonces, fíjese. Entonces, 2 a la cero, ¿cuánto es? 2 a la cero es uno, ¿no? Entonces, uno por uno, uno. Entonces, aquí va un uno. Y se va a sumar el otro. El siguiente es 2 a la uno, 2 a la uno es 2. Y 2 por uno, 2. Entonces, 2 más uno da igual a 3. Entonces, por eso es que se dice que uno y uno es un 3, es el equivalente a un 3 decimal. Listo, ustedes ven que aquí está con dos ceros a la izquierda. Bueno, eso básicamente se hace por la siguiente razón, porque el número 9, para poderlo expresar, requiere de 4 dígitos para poderlo hacer. Entonces, ya procedo a mostrarles el 9 para que comprendan un poco más. Entonces, aquí aparece que el 1, el 9, es de la siguiente manera. Está escrito así. Entonces, comprobemos. Digamos, ahorita estamos viendo una parte introductoria, entonces de pronto no se preocupen si, digamos, no captan toda la idea. La idea es que, pues, vean un poco, entiendan un poco la parte fundamental de esto. Ya luego lo veremos con mucho más detalle. Entonces, igual que ahorita, entonces, coloquémosle los por acá para que sea un poquito más ordenado. Listo, entonces, hacemos lo que estábamos haciendo ahorita. Entonces, iniciamos desde acá, 2 a la cero, luego 2 a la uno, esto es 2 a la uno, luego aquí 2 a la 2 y luego aquí 2 a la 3. Entonces se van aumentando en uno en uno. Y acomodémoslos acá. Y bueno, básicamente entonces es esto y es realizar las multiplicaciones, ¿no? Tal como lo hicimos ahorita. Entonces aquí estoy ubicando un poco mejor esto para que lo puedan visualizar mejor, de forma más ordenada. Y listo, es lo siguiente. Entonces 2 a la cero es uno y uno por uno, uno. Entonces aquí pues empezamos con un uno. El siguiente que es 2 a la uno es dos. 2 por cero, cero. Entonces aquí va un cero. Luego va 2 al cuadrado. Entonces 2 al cuadrado es 4 por cero da cero. Y el último es 2 al cubo. 2 al cubo es 8 y 8 por uno, 8. Entonces ya ahora sí procedemos a realizar la suma. Entonces, ¿qué tenemos? 8 más cero más uno. Efectivamente, esto nos da un 9. Entonces, con esto estamos verificando que estos números que estamos colocando acá efectivamente corresponden al equivalente en decimal. Entonces, por eso es que este número que aquí colocamos que es un 3, se le colocaron dos ceros a la izquierda. Entonces, ustedes como se dan cuenta, cuando hay un cero, esto implica de que no hay, digamos, no aporta nada en la suma. Aquí también, cuando hay un cero, digamos, no afecta el número cuando está a la parte de la izquierda.
Entonces, claro, como es, entonces aquí teníamos que era un cero y otro cero. Entonces, miremos que efectivamente pues no afecta. Entonces, claro, como tenemos aquí sería 2 a la 3, creo que donde no era, 2 a la 3, y el otro era 2, 2 a la 2. Entonces los ubicamos y fíjense en que pasa pues lo mismo de ahorita. Entonces, estos no nos van a aportar nada, ya que al hacer la operación, digamos, de 2 al cuadrado es 4, 4 por cero, pues da cero. Y el otro igualmente, 2 al cubo da 8 por cero, da cero. Entonces, si estos ceros están a la izquierda, no nos van a hacer ningún efecto, ¿no? Entonces, la operación viene dando exactamente lo mismo, nos da un 3. Entonces, se colocan estos dos ceros para poder hacer la operación adecuada, ya que este posee 4 dígitos y este posee 3. Entonces, aquí les mostré que el 9 efectivamente es este número y este número está compuesto por 9 dígitos. Entonces, digamos, para usted representar, por ejemplo, el número 7, el 7 son estos tres unos. ¿Listo? Por ejemplo. Bueno, entonces, ya habiéndoles mostrado cómo pueden convertir de estos números a binario, les voy a mostrar cómo realizar la operación suma. Entonces, lo siguiente, es idéntico a la suma en decimal. Lo único es que tener en cuenta que el número se desborda cuando supera un uno. Entonces, iniciamos 1 más 1 da 2, ¿cierto? Pero el 2 no se puede representar en número binario directamente, ya que el máximo es un uno. Entonces, solo se pueden representar ceros o uno. A diferencia del sistema decimal que se puede representar de 0 a 9 con un solo número. Entonces aquí hay desbordamiento. Entonces 1 más 1, 2. Y 2 se representa de la siguiente manera. 2 en binario es 10. Entonces, si quiere, lo podemos ver rápidamente. Este sería 2 a la 1 y el otro es 2 a la 0. Entonces, fíjense, 2 a la 0 es 1 y 1 por 0, 0. ¿Listo? Y el de acá es 2 a la 1, 2 y 2 por 1, 2. Entonces, fíjense, 2 más 0 efectivamente da 2. Entonces, el número binario que corresponde a 2 en decimal es 10. Entonces, básicamente se debe escribir esto, ¿no? Para poder decir 1 más 1 es 2. Entonces, representándolo en binario es esto. Entonces, como hacíamos en una suma decimal, lo normal, pues colocamos el 0 acá y acarreamos un 1. Colocamos un 1 aquí. ¿Se acuerda que pues, cuando hacemos sumas vamos colocando los acarreos? Entonces colocamos aquí un 1 y hacemos la suma. Entonces, este 1 más 1 más 0. Entonces, nuevamente, 1 más 1 vuelve y se nos desborda porque nos da un 2. Entonces, hay un desbordamiento. Entonces, tenemos que pasar este 1 al otro lado, ¿cierto? Listo. Entonces, tenemos 1 más 1 nos da 10 y luego le sumamos ese 0. Entonces, pues queda exactamente lo mismo. Entonces, aquí vuelve y se coloca el 0 y se acarrea el 1. ¿Listo? Entonces, ahora sí, en la siguiente, 1 más 0 ¿qué nos da? Un 1. Entonces, aquí colocamos el 1 y no acarreamos nada. Y aquí la suma normal, 0 más 1, 1. Entonces, verifiquemos que efectivamente ese 1100 corresponde al 12 en decimal. A ver si nos quedó bien la operación. Entonces, yo les sugiero de que siempre que trabajen estas operaciones, siempre vean sus equivalentes en decimal, ¿no? Digamos, si yo cuando hagamos el examen, lo recomendable es que ustedes verifiquen de que efectivamente corresponde al número que es. Entonces ustedes se darán cuenta si la multiplicación, la suma, la resta que hicieron quedó correcta. Entonces, en vez de aquí el número cambia en este sentido, que es 1100.
Si no es, si tienen alguna duda o algo, pueden interrumpir la clase, no hay problema. Entonces, tenemos este número y lo que vamos a hacer es mirar si efectivamente corresponde al 12. Entonces, igualmente que se hacía ahorita. Entonces, 2 a la cero es uno. Y uno por cero, cero. Tenemos un cero acá. Luego pasamos 2 a la uno es 2. 2 por cero, cero. También aquí obtenemos otro cero. Pasamos a la siguiente. 2 al cuadrado es 4 y 4 por uno 4. Este sí ya nos aporta. Y por último, 2 al cubo es 8 y 8 por una 8. Entonces ahora hagamos la suma. 8 más 4 12 y el resto son cero. Entonces efectivamente nos dio 12. Entonces la operación nos dio de forma correcta. Entonces digamos si este número fuera, por ejemplo, uno 0, o sea, fuera más grande, entonces aquí se continúa colocando más, digamos, más de estas potencias. Aquí, digamos, sería 2 a la 4 y así sucesivamente. Entonces va incrementando de acuerdo al número, la cantidad de números. Entonces, listo, así se hace la suma. Entonces, la siguiente es mirar la multiplicación. ¿Alguno tuvo duda con la parte de conversión de decimal a binario o de cómo hacer una suma? Profe, yo sí tengo una duda. Sí, señor, cuénteme. Es que no tengo bien entendido lo del tema de sumar el 011 y el 1001. No me Este, quedó bien. esto. Sí, señor. Listo. Entonces, nuevamente, al igual cuando ustedes hacían una operación en decimal, por ejemplo, si ustedes suman 7 más 5, ¿qué pasa? 7 más 5 es 12, a ustedes se les desborda, ¿no? Pues es exactamente lo mismo que se hace en decimal. Entonces, que uno ustedes tienen 7, digamos, más 12, ¿ves? 7 más 5, por ejemplo. Entonces, ustedes lo que hacían era 7 más 5 es 12, entonces ustedes colocan el 2 y acarreaban uno, ¿cierto? Entonces el uno, pues el uno más cero, entonces queda 12. Igualmente así, o venga, coloquemos entonces el número un poco más grande para que lo visualicen nuevamente. Entonces digamos, tenemos así. Entonces igual la operación se hacía de la siguiente manera. Entonces 7 más 5 es 12, entonces se coloca el 2 y se acarrea uno arribita, ¿sí? Entonces uno más uno 2 más uno 3. Entonces esta operación da 32. Exactamente ocurre, exactamente igual ocurre acá. Entonces, cuando excedemos el uno, estamos generando un desbordamiento. Entonces, uno más uno nos da 2. Y yo les dije que 2 se representa como 10, porque aquí, digamos, 2 a la cero por cero da cero y 2 a la uno por uno da 2. Entonces, efectivamente, al sumar este 2 más cero nos da 2 y corresponde al 2. Entonces, cuando sumamos uno más uno, debemos colocar este 10 y lo que hacemos es colocar este cero acá y acarreamos un uno aquí. ¿Listo? Entonces, al tener acarreado este uno, entonces nuevamente hacemos la suma con la otra fila, con la otra columna. Entonces, uno más uno más cero. Entonces, uno más uno vuelve y se nos genera un desbordamiento. Entonces, toca colocar un 10. Entonces, se coloca aquí el cero y se acarrea un uno, ¿sí? Porque se nos desbordó. Entonces este uno más cero nos da un uno. Ya aquí no se generó desbordamiento. Pasamos a la otra columna. Cero más uno 1. ¿Listo? Entonces así se hace la suma. Es muy similar a la parte, es idéntico como se hace en decimal. La única diferencia es que aquí el desbordamiento ya no ocurre en 9, sino que ocurre en uno. Si ustedes exceden un número arriba de uno se desborda, al igual que el decimal, si exceden el 9 se genera un desbordamiento. Lo siguiente es ver la multiplicación. La multiplicación es muy fácil. Lo que se hacen son sumas desplazadas. ¿Por qué se hacen sumas desplazadas? Bueno, si el número multiplicando es cero, pues obviamente entonces nos va a dar puros ceros. Si tenemos un uno multiplicando, entonces colocamos el mismo número. Entonces, fijémonos. Entonces, vamos a multiplicar este por este número. Entonces, al igual que hacemos en decimal, entonces empezamos de acá.
Entonces uno por uno pues nos da uno, luego uno por uno nos da uno, luego uno por cero nos da cero y luego uno por cero nos da cero. Entonces esto nos da este número que es exactamente igual a esto. Entonces fíjense en que aquí son muy sencillas porque si ustedes multiplican por uno es el mismo número y se multiplican por cero pues es cero. Entonces vamos acá. Entonces así como hacemos en decimal, luego vamos a la siguiente, al siguiente número. Entonces cero por uno cero y cero, etcétera. Todo esto da cero. Entonces colocamos los ceros, que son 4. Luego pasamos al siguiente, que es este cero. Entonces cero por todo esto pues también nos da ceros. Entonces nos da esta fila. Y por último, multiplicamos por este uno que ya como les dije, da el mismo número de arriba. Entonces lo escribimos y ya realizamos la operación suma. Esto es idénticamente como se hace en decimal. O sea, si no se acuerdan cómo se multiplica, toca entonces que repasen esa parte. Entonces aquí ya realizamos la suma. Entonces, como aquí solo hay un uno, entonces pues da un uno. Luego aquí pasamos a sumar uno más cero, pues nos da un uno. Luego pasamos a la siguiente fila, columna, perdón, entonces cero más cero más cero, pues nos da un cero. Luego procedemos a la siguiente, cero más cero más cero más uno, nos da un uno. Luego pasamos a la siguiente, cero más cero más uno, nos da un uno. Cero más cero cero y cero cero. Entonces, vamos a verificar si efectivamente ese número corresponde a la multiplicación. Entonces, 0011, como vimos ahorita, ese era el 3, ¿no? Acuérdense que este era el 3. Ya esa operación la hicimos. Y el 1001, ese es el 9. También ya lo demostramos. Entonces, este es 9. Entonces, esto nos debe dar 27. Entonces, miremos si efectivamente este número nos da 27. Entonces, 11011. Listo. Ya la otra clase les enseñaré cómo ustedes sacar estos números de manera pues más fácil, ¿no? Aquí únicamente les estoy comprobando de que esos números corresponden a su equivalente. Entonces igual, entonces Profe, iniciamos. Señor, una pregunta, ¿esas compuertas lógicas ya vienen programadas, digamos, ya vienen con estas características, o sea, digamos, ya tienen, sí, ya vienen programadas o uno le toca, digamos, insertarle este tipo de, o bueno, programarlas? las, com- las compuertas lógicas hacen exactamente lo que les dije ahorita. Esto. Digamos, por ejemplo, la AND. Usted coloca la entrada 0 voltios y 0 voltios, él le va a sacar a la salida 0 voltios. La única manera para que él le saque 5 voltios a la salida es que usted le coloque en las dos entradas 5 voltios y 5 voltios. ¿Sí? Esto es lo que hacen las compuertas, o por ejemplo con la OR. En la OR, en la compuerta OR, si usted coloca 0 voltios y 0 voltios en sus entradas, a la salida va a obtener 0 voltios. Si alguna de las entradas usted le ubica 5 voltios, él a la salida le va a sacar 5 voltios. Esto es lo que hacen las compuertas lógicas. Aquí estamos viendo cómo manipular toda la aritmética binaria, porque es que de esta manera es que ustedes pueden, digamos, realizar diseños. O sea, aquí estamos viendo la parte matemática de cómo realizar esto, pero las compuertas únicamente nos hacen esas operaciones. Nosotros podemos hacer un sumador efectivamente con esas compuertas. Digamos, podemos hacer un circuito que nos sume números, ¿sí? Eso lo veremos, creo que en la cuarta clase, que vamos a ver Profe, cómo construir un sumador. Y ese sumador se hace utilizando estas compuertas lógicas, ¿listo? Pero es un diseño completo dependiendo de la cantidad de bits que usted vaya a sumar. Cuando hago referencia a bits es un dígito, entonces digamos aquí hay 4 bits. Entre más grande sea la cantidad de bits que usted quiere sumar, pues más complejo va a ser el circuito. ¿Listo? Ya digamos, como todos estos temas son nuevos para ustedes, pueden que se sientan algo confusos, es muy normal, ya que ustedes pues no están acostumbrados a trabajar con esta electrónica digital, ustedes están muy acostumbrados a trabajar con circuitos eléctricos, muy poco trabajan con electrónica y menos con electrónica digital, entonces es normal. Sin embargo, ustedes van a ir comprendiendo paso a paso. Como hoy les estoy dando
como un curso, digamos, una clase introductoria y van a, digamos, pues para que vean que existen todo este tipo de cosas, que más o menos cómo se manejan y en la siguiente clase, si digamos haremos múltiples ejercicios de cada una de las operaciones y así ustedes van a comprender de manera más sencilla esto. ¿Alguien me iba a preguntar algo? Sí, señor. En esas multiplicaciones que usted acaba de hacer del 27, ¿es Sí. necesario poner los ceros a la izquierda? ¿Cuáles? ¿Estos? Sí, esos dos últimos ceros a la izquierda. No, el del resultado del 27. No, no son necesarios. Y No son otra necesarios. cosa, al hacerla, pues al ser binario, las únicas salidas es uno y 0. Sí, efectivamente. Mi pregunta es, ¿qué sentido tiene llegar a un resultado, digamos, de 27 o de un número mucho más grande? ¿Cómo? No entendí la pregunta. Entiendo que las salidas son unos y ceros para Sí, contar, ¿cierto? ¿De qué sí. me sirve llegar a un número de una multiplicación de 27, digamos, como este ejemplo? Creo que lo que le estoy entendiendo es que su pregunta va enfocada a qué sentido tiene realizar estas operaciones binarias o qué sentido tiene un lenguaje binario, ¿sí? Sí, pues digamos que entiendo que serían como multiplicaciones simples de unos y ceros Sí. en algún tipo de compuerta, o sea, unas compuertas X o otras compuertas, pero pues al final me van a dar unos y ceros y no multiplicaciones, o sea, no me va a dar, digamos, un 27, yo solo lo voy a reconocer como un 1. Listo. Bueno, lo que le puedo responder en cuanto a esto es que la electrónica, todo este sistema binario es el sistema más utilizado en la electrónica. Ustedes que en este momento están parados en un computador no le entiende a usted en decimal. O sea, él internamente no entiende en decimales. El procesador, que como ustedes muy seguramente lo han visto o saben, el procesador es la unidad central de un computador y es el que hace los cálculos y todo. Esa es la unidad, es el cerebro de todo un sistema de estos. Y ese sistema y ese dispositivo hace operaciones en solo ceros y unos. Es decir, todo lo que digamos en este momento nosotros estamos percibiendo en la pantalla y eso, él lo está realizando internamente a través de unos y ceros. Allá no es que él esté haciendo operaciones de 10, de 15, no, nada de eso. Él trabaja en sistemas binarios, entonces está la parte fundamental de todo esto, que toda la electrónica digital está prácticamente basada en un sistema binario porque es más sencillo de implementarse. ¿Listo? Entonces, básicamente ustedes, digamos, van a ver más adelante que uno hace diseños utilizando todos estos números binarios. Entonces, digamos, a ustedes se les hace un poco extraño ver las cosas de esta manera. Ustedes dicen, bueno, ¿y por qué no utilizamos el decimal? Bueno, la cuestión es que es mucho más sencillo cuando trabajamos únicamente con señales de unos y ceros, un estado bajo y un estado alto. Y van a ver que podemos hacer diseños utilizando toda esta lógica. Inclusive cuando ustedes ven circuitos que están viendo interruptores, eso en realidad son unos y ceros. Ustedes los pueden interpretar como un uno y cero. Ustedes prenden el bombillo, es un uno. Bajan el interruptor, es un cero. Entonces, básicamente, esa es la lógica que se hace. Entonces, si de pronto alguno de ustedes ha trabajado con el lenguaje escalera, ese lenguaje escalera es a través de contactos y se maneja así. Entonces, digamos, lenguaje escaleros eh, es algo más enfocado a la parte eléctrica y yo creo que muchos de ustedes lo han llegado a ver. Eso se trabaja igualmente que acá, con lógica binaria, con una lógica de puros ceros y unos. Pero ya más adelante, pues van a ver cómo implementar digamos, estos sistemas. Entonces, por ejemplo, eh, una señal de estas se representa, digamos, con una señal cuadrada en donde empieza un cero, luego un estado alto, luego no bajo, sino que aquí no sé, espera a ver si puedo encontrar una imagen para esa. Ah, bueno, aquí tengo una. Entonces, esas señales, digamos, aquí tenemos, por ejemplo. Entonces, este va a ser el número que tenemos y la señal correspondiente va a ser la siguiente. Entonces, si ustedes utilizan un osciloscopio para ver la señal, lo que van a ver en la pantalla van a ver es esto, unos y ceros, unos y ceros. Entonces, donde el 1 sería 5 voltios. Bueno, aquí la señal dice 3 voltios, pero en nuestro curso
un 1 siempre va a ser 5 voltios. Entonces va 5, 0, 5, 0. ¿Listo? Entonces, bueno, continúo. La resta binaria es muy similar a la suma, igual a la resta normal. Entonces, ¿qué se hace? Entonces, igual 0 menos 1, pues tampoco se puede, entonces este le tiene que prestar a este, exactamente igual, como cuando hacíamos, digamos que vamos a restar 5 menos 9, digamos 15 menos 9, 15, coloquemos 25 menos 19. Entonces pasa exactamente lo mismo. Cuando vamos a restar 5 menos 9, pues poseemos problemas, ¿no? Porque este número es mayor a este, ¿sí? Entonces este le tiene que prestar 1 a este, entonces queda convertido este en 15. Entonces ahora sí, 15, ahora sí, si 15 menos 9 da 6 y ya como este le prestó 1 a este, entonces este quedó convertido en 1, ¿no? Entonces 1 menos 1, 0. Exactamente ocurre aquí igual. Entonces, cuando vamos a restar 0 menos 1, pues no se puede, no podemos representar números negativos. Entonces lo que se hace es colocar este le presta un 1 acá, entonces queda este convertido en 10. Este quedó convertido en 10 y ya les dije que ese 10 es el equivalente a un 2. Entonces, ahora sí, 10 menos 1. Entonces ya les dije que 10 es 2 y pues 1 es 1, ¿no? Entonces 2 menos 1, pues da 1. Entonces colocamos el 1. Y este, como nos había prestado un 1, pues queda convertido en 0. Entonces, 0 menos 0, 0. Y luego el siguiente pasa lo mismo. 0 menos 1, pues tampoco es posible. Entonces, este le presta un 1 a este, le presta un 1, entonces queda convertido en 10. Y 10 menos 1, si se puede hacer, es decir, 2 menos 1 nos da un 1. Y este, como le había prestado un 1, quedan 0. Entonces, 0 menos 0 da 0. Entonces, ustedes al verificar, efectivamente, esto es un 5. Digamos, ya no, pues no les voy a volver a verificar porque ya se nos va a ir toda la clase eh, comprobándoles. La siguiente clase les enseñaré cómo ustedes obtener estos números de manera más sencilla. Listo. Por último, pues tenemos la división binaria que se trabaja igual. Pues tenemos este 110, lo vamos a dividir entre 0 11. Entonces, empezamos, multiplicamos por 1, 1 por todo esto, da el mismo número, entonces lo colocamos acá y se resta. O sea, para ustedes entender bien esto, se tienen que acordar un poco de cómo se hacía suma, restas, multiplicación y división en decimal. Es exactamente lo mismo, solo que aquí se trabaja con ceros y uno. Si ustedes se acuerdan bien de la división, pues esto no se les va a hacer raro. Entonces va a ser este número menos el que acabamos de obtener. Entonces, igualmente, entonces 0 menos 1 no se puede, entonces este le presta 1 a este, entonces 2 menos 1 da 1, este queda convertido en 0 porque prestó, entonces 0 menos 1 tampoco es posible, este le presta 1 a este, entonces queda convertido en 10, 10 menos 1 nos da 1 y este quedó en 0, entonces 0 menos 0, 0. Entonces nos quedó, el resultante fue este. Entonces ahora continuamos con la división. Entonces, ¿cuántas veces cabe este entre este? Entonces, volvemos y multiplicamos por 1. Entonces 1 por todo este número se coloca exactamente el mismo número. Y al realizar la operación de este menos este nos da un residuo de 0. Entonces efectivamente el número que conseguimos fue 11 y 11 es 3. Y esto concuerda. Entonces si ustedes miran, entonces rápidamente es 2 a la 0, 2 a la 1 y 2 a la 2. Entonces este es 4 y este es 6, entonces este número, perdón, este es 2 a la, traes 2 a la 0, da 1, 1 por 0, 0, entonces está 0, 2 a la 1 es 2, por 1 da 2, entonces más 2. Y el otro es 2 al cuadrado, da 4 y 4 por 1, 4, entonces 4 más 2, entonces este representa el 6. Este número de aquí, entonces 2 a la 0 por 1, entonces 2 a la 0 es 1, 1 por 1, 1, entonces va 1. Luego 2 a la 1 es 2, por 1 es 2. Entonces 2 más 1 van 3. Y el otro es 2 a la 2 es 4 por 0, pues da 0. Entonces este número corresponde a un 3, que de hecho ya lo hicimos anteriormente. Entonces 6 dividido entre 3 da 2. 6 dividido entre 2 da 3. Entonces exactamente
nos corresponde a este número. Profe, pero ese 011 es un 3. O sea que ahí estaría mal. ¿Cuál? Usted está dividiendo 6 en 3 y debería dar 1, 0 y ahí está dando 1, 1. Eso sería un 3. O sea que está mal, Mm, la respuesta está mal. espera, verifico. Es que yo creo que el 11 0 que está viendo es un 9, o sea, es 9 dividido en 3 para que dé 3. Sí, de pronto, sí, sí, sí. Eso, Sí, ese entonces ahí, 810 es 6. listo, pues la respuesta nos debe dar un 0. Entonces ahí nos quedó algo mal. Ahí ven el error que hay. Entonces el 110, Eso es un 6, profe, ¿cierto? sí. 6 dividido Entonces, 3 debería quedar. entonces 2, este es 2 a la 0, este es 2 a la 1 y este es 2 al, al, al cuadrado. Entonces, realizando la operación, nos queda, eh, listo, entonces igualmente, entonces 2 a la 0 aquí nos da 1, 1, 1 por 0 da 0, luego pasamos al siguiente, que es 2 a la 1 da 2 y 2 por 1 da 2 y el último sería 2 al cuadrado es 4 y 4 por 1, 4, entonces efectivamente esto es un 6. Entonces sí, 6 y este que ya lo hemos obtenido antes, esto es un 3. Entonces efectivamente sí lo tenemos mal porque esto es 6 dividido entre 3 nos debe dar 2 y el número 2 da 10. Entonces ahí, digamos, ahí está mal la operación, entonces la corrección que hizo el compañero es adecuada. Entonces, gracias Profe, por una la pregunta. corrección. Sí, señor. Ahí 2 a la 0, ¿cuánto le da ahí? Qué pena. Ya. ¿Cuál? 2 a la 0 es 1 y 1 por 0 da 0. Todo número elevado a 0 es 1. Sí, señor. Todo número elevado a la 0 es 1. Sí, 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 Siempre. pero como, no, es que no le había entendido que lo multiplicaba ¿Por el de por arriba? el, ¿De arriba? por el de arriba, ya. Siempre se multiplica por el de arriba. Aquí trabajamos con, es que de pronto sí aquí debería colocar esto para que sea más entendible. Entonces así es que se obtiene, ¿no? De todas maneras, digamos, no se asusten, aquí estamos nomás introduciendo toda esta parte, ya la otra clase veremos cada tema a fondo y haremos múltiples ejercicios de cada uno. Entonces, digamos, no se asusten. Entonces, igualmente, entonces como decía el compañero, 2 a la 0, 1 y 1 por 0, pues aquí se obtiene el 0. Luego el siguiente, 2 a la elevado a la 1 da 2 y 2 por 1 da 2. Y el otro es 2 al cuadrado da 4 y 4 por 1, 4. Y al realizar esta suma, entonces nos da un total de 6. Entonces lo que decía el compañero es cierto. Entonces aquí tenemos mal y esto es un 10. Entonces, pues para tenerlo en cuenta. Entonces, de todas maneras, como les digo, la siguiente clase veremos bien estos temas y vamos a empezar pues a detallar cada uno. Hay en unos casos donde los sistemas, pues hay que analizarlos de otra manera, o digamos, tiene unas excepciones. Entonces, esas excepciones van a ser muy importantes para poder entender bien en unos casos especiales. No solamente vamos a ver binario, entonces cuando veamos toda la parte de aritmética, vamos a ver aritmética con hexadecimales. Los hexadecimales son aquellos que comprenden números entre 0 y 9 y luego la letra A, B, C, D, E y F. ¿Listo? Entonces el hexadecimal es ese. Un ejemplo donde se utilizan hexadecimales es en toda la parte de dispositivos de comunicaciones. Todos los dispositivos de comunicación tienen una dirección MAC. Esa dirección MAC está escrita en hexadecimal y esa dirección nos permite identificar un dispositivo. Entonces, digamos, cuando quieren rastrear a alguien o algo, lo pueden hacer a través de esa dirección MAC, que es una dirección única en cada dispositivo. Y se escribe en hexadecimal porque pues es
es más corto. Entonces, digamos, por ejemplo, ustedes quieren escribir un 15 decimal, ¿cómo lo escriben en hexadecimal? Con una F. Entonces, ese es un sistema, eso es un sistema numérico. Está entonces este sistema binario, está el sistema decimal, está el sistema octal, que son números de 0 a 7, y está el sistema BCD, que ese es un poco, digamos, más confuso. Y ya, entonces cuando veamos toda esa parte, entonces veremos muy bien la parte de cómo hacer sumas, de cómo hacer operaciones aritméticas entre todos estos, que de hecho son bastante, ¿no? Entonces, continuemos para poder alcanzar con el tema. Eh, Estábamos, pues para volver a retomar, estábamos en la parte de funciones lógicas básicas. Entonces decíamos, hablamos de la comparación, luego hablamos de las funciones aritméticas y ahora vamos a hablar de la codificación. Son temas importantes que se utilizan mucho para la parte de transmisión de datos. ¿Alguna vez han escuchado qué es codificación o decodificación? ¿Sí me escuchan? No, profe, no, yo no he escuchado. Bueno, un codificador básicamente lo que hace es un número, nosotros colocamos un número o digamos, bueno, un código y él no lo va a, digamos, a codificar, es decir, a generarlo en otro código distinto. Entonces, por ejemplo, nosotros aquí conectamos una calculadora, digamos, un teclado y este teclado pues vamos a unirle cada número, ¿no? El 9 acá, el 8 acá, el 7 acá. Entonces, este codificador va a ser un codificador binario, es decir, nos convierte el número decimal a, a un código binario. ¿Listo? Entonces, a la salida, pues obtendremos un código binario. Entonces, digamos, nosotros oprimimos la tecla 9 y como la tecla 9 está conectada a esta entrada del codificador, entonces a la salida vamos a obtener un 9, que el 9 era el número que vimos arriba. Recuerden que era este 9, que no lo, se me quedó este. Entonces, a la salida vamos a obtener 1001. ¿Listo? Esta sería la salida del codificador en el momento en que oprimamos la tecla 9. Entonces, básicamente es esto, ¿no? Nos traduce a otro tipo de código. ¿Y qué hace un decodificador? Bueno, un decodificador hace la operación inversa. Aquí vamos a utilizar mucho los decodificadores. Entonces, nosotros realizamos diseños en binarios. Aquí nosotros pensamos en binario, aquí poco pensamos en decimal. Para poder llevar a cabo esta materia, nosotros tenemos que aprender a pensar en binarios. Tal como ahorita estábamos haciendo operaciones, conversiones y todo, hay que pensar en binario. Entonces nosotros tenemos una entrada binaria. Entonces, en el caso de ahorita, teníamos 1001. Entonces, si a la entrada binaria llega 1001, entonces lo que vamos a obtener a la salida es el número en decimal. Entonces aquí mediante un display se va a ver un 9. ¿Listo? Entonces hace la operación inversa de un codificador. Nosotros vamos a decodificar muchas veces porque yo, por ejemplo, les digo, necesito que hagamos un sumador de 3 bits. Entonces van a haber dos entradas. Cada entrada puede tener un máximo de 3 bits. Ya les dije que un bit corresponde a uno de estos dígitos. Entonces, cuando por ejemplo, es de 4 bits. Cuando yo les digo 3 bits, hago referencia a que solo pueden haber 3 números. Entonces, habrían 3 dígitos y 3 dígitos acá. Y solo podría hacer sumas entonces eh, con esa cantidad de datos. Y yo les digo, entonces, quiero que ese número, esa operación, se visualice en un display. ¿Listo? Entonces, ustedes tienen que realizar todo el circuito de diseño por un lado para hacer la parte de la suma de 3 dígitos y por el otro lado deben hacer el diseño para poder decodificar esa información. Es decir, porque ustedes están trabajando en señales binarias y tienen que convertir eso a decimal. Entonces, ustedes tienen que interpretar eso de cierta manera. Yo les haré yo les haré ese circuito. Les haré un sumador de 3 bits y les colocaré un display de 7 segmentos. Entonces, ese será, digamos, el primer diseño que yo les haga para que ustedes vean
cómo se puede implementar esta parte de compuertas lógicas y, y a la salida, pues, bueno, y simularemos este circuito. Entonces les voy diciendo, si no les dije la clase pasada, los simuladores principales para esto es Proteus o Multisim. No sé si ustedes ya han utilizado estos simuladores, si por favor vayan descargándolo. Les recomiendo Proteus, pero si quieren, si alguno ya ha utilizado Multisim, pues utilícelo. Multisim es mucho más fácil, pero Proteus es mucho más potente. Listo, entonces continuamos. Otra de las funciones importantes es la de selección de datos. Entonces, básicamente aquí aparecen dos dispositivos que es Profe, un una pregunta sí, con respecto a eso, qué pena que le sí, interrumpa. señor. ¿Esos programas los suministra la universidad? ¿Hay alguna parte donde pueda uno descargarlos? No, no lo Porque, suministra la universidad, pero yo les colaboraré con ello. Yo les enviaré un enlace en donde lo pueden descargar. listo, profe, gracias. Listo. Luego pasamos entonces a hablar de la función de selección de datos. Entonces aquí tenemos que hablar de los multiplexores y los demultiplexores. Son dos dispositivos que se utilizan en las comunicaciones. Entonces, bueno, por ejemplo, esto de codificación sirve cuando ustedes quieren encriptar algo, ¿no? Digamos, quieren que una persona no, digamos, no entienda lo que una información que tiene. Entonces lo que ustedes hacen es codificar. Entonces eso se hace mucho internamente en los computadores, ¿no? Cuando hay claves y todo ese tipo de cosas, contraseñas y eso. Entonces, digamos, para darles otro ejemplo. Un multiplexor y demultiplexor se utiliza mucho en la parte de comunicaciones. Entonces, veámoslo de esta manera sencilla. Cuando ustedes quieren transmitir información de un punto a otro, digamos, la distancia es de 1 kilómetro, y ustedes quieren enviar muchas señales, ¿sí? Digamos, tienen 5 señales, es decir, cinco entradas, por ejemplo. Bueno, en este caso hay 3. Y ustedes quieren a la salida, pues quieren enviar esas 5 o 10 señales a un punto distante de 1 kilómetro. Entonces ustedes imagínense enviar por cada señal un cable. Entonces imagínense, si son 10 señales, entonces tienen que enviar 10 cables cada uno de 1 kilómetro. Pues terrible hacer eso. Eso nosotros no lo, digamos, en la actualidad nosotros no transmitimos la información así. ¿Qué es lo que hacemos? Lo que hacemos es utilizar un multiplexor y un demultiplexor para poder enviar la información por un solo cable. Entonces, fíjense en qué es lo que se hace. Vean que aquí tenemos estas 3 entradas y vean, aquí un multiplexor tiene múltiples entradas y una sola salida. Y lo que hace es mezclar esas entradas en una sola salida. Entonces vean, aquí está el A representado, apenas termina la A, inicia la señal B, fíjense que aquí está, y luego va la C y fíjense que aquí está. Y nuevamente pues vuelve y empieza, ¿no? Porque pues estos datos son constantes. Entonces lo que hace es mezclar toda esa señal y la envía al demultiplexor y el demultiplexor hace la operación inversa. Entonces, saca la señal en las partes correspondientes. Entonces, esta parte la saca por una salida, esta parte la saca por otra salida y esta por otra salida. Entonces, así se manejan las comunicaciones en la actualidad. Nosotros no enviamos, imaginen que se enviara un cable desde el operador de servicio, digamos desde Claro o ETV a cada una de las casas para poderles dar internet. Estaríamos llenos de cables por todo lado. Entonces, lo que se hace es enviar a través desde un solo cable la señal. Es verdad, yo escuché algo que supuestamente los datos en algún momento llegarían por la conexión o sea, de la corriente. ¿Eso sí será posible por la longitud de onda y eso? ¿Cómo no le entendí la pregunta? O sea, escuché que con respecto a eso, es posible que el internet y las demás señales que uno requiere en la casa en el futuro llegarían por el enchufe de la corriente. O Sí, sea, sí, no hay problema. De hecho, por ejemplo, digamos yo que trabajo en la parte de televisión, hay una tecnología que se llama NDI y por ahí se puede realizar, por ahí se hace la transmisión por ejemplo, de video, de control o incluso se puede empezar a alimentar los dispositivos. Sí, eso no, digamos, no es algo
que esté fuera de la actualidad, ¿no? De hecho, eso ya eh, hay, hay trabajos en cuanto a eso. Obviamente, pues para poder hacer eso, pues hay que cambiar toda la estructura que se encuentra en la actualidad. Entonces eso, por eso eso va a pasar en varios años, pero eso hoy en día ya existe. Eso no hay ningún problema enviar las señales. Entonces lo que se hace es igual a esto, lo que se hace es multiplexar la señal, por ejemplo, se puede hacer multiplexarla en tiempo, multiplexarla en frecuencia. Cuando habla por ejemplo, esta es en multiplexación en tiempo. Entonces fíjense que él toma, digamos, intervalos de tiempo. Entonces dicen 1 segundo para la primera señal, 2 segundos para la siguiente, 3 segundos para la siguiente. Entonces él va, digamos, como que, vamos, recibe esta señal a la salida por 1 segundo, luego la siguiente señal, otro segundo, luego la otra señal, otro segundo. Es como apaga las otras, no, no apagarlas, sino rechaza estas señales y acepta una cada segundo. Eso es multiplexación en tiempo. También hay multiplexación en frecuencia, que es de acuerdo a la frecuencia que vamos enviando las señales. Entonces ahí, digamos, lo que usted decía de la electricidad y todo eso, se haría más por ese lado de multiplexación en frecuencia, ya que ustedes saben que la corriente eléctrica, eso es de 60 Hz. Y toda esta parte de comunicaciones, por ejemplo, los celulares y todo eso, el Wi-Fi es de 2.4 GHz, entonces esas señales son de diferentes frecuencias, entonces se hacen mediante la, mediante esta metodología que se puede ir enviando las señales. Pero esos son cursos ya muy a fondo de telecomunicaciones y aquí, digamos, se nos desborda poder abordarlos. Listo, entonces continúo. Ya procedemos por último a hablar de las funciones de almacenamientos y aquí lo único que hay que decir es que es para guardar los datos binarios y los dispositivos que hacen esta función son los flip-flop. Los flip-flop son unos circuitos integrados muy parecidos a las compuertas lógicas y lo que hacen es mantener guardado un dato. Este dato es un 1 o un 0. ¿Listo? Entonces el flip-flop no puede guardar más. Entonces digamos si ustedes a la entrada del flip-flop le enviaron un 1, entonces él a la salida les arroja un 1. Si la entrada se pone en 0, la salida seguirá siendo 1 porque él almacena el dato. La única forma para que él vuelva y lea otra entrada sería que ustedes reseten el flip-flop. Entonces, generalmente estos flip-flop poseen una señal de reloj bueno, una señal de reseteo que nos permite que el dispositivo pueda volver a leer una señal. Listo, entonces por último veremos lo que es el álgebra booleana. Entonces, entonces tenemos la suma booleana, eh, que es la OR, ya les dije, les mencioné anteriormente, este es el símbolo. Entonces aquí está, si es 0 más 0 es igual a 0, si es 0 más 1 es igual a 1, si es 1 más 0 es igual a 1, si es 1 más 1 es igual a 1. Mucho cuidado acá porque tienden a enredarse y eso lo evidencié el semestre pasado, que se enredaban varias veces en el mismo tema, o sea, confundían. Porque es que cuando hacemos una operación binaria, como ahorita, que estamos haciendo una suma, yo les decía, 1 más 1 se desborda. Entonces ustedes que tenían que prestarle un 1. Listo, allá es una suma, se hace una suma, digamos, ya algo pues equivalente a las operaciones que hacemos en decimal. Esta suma booleana hace referencia al equivalente de la operación OR. Entonces aquí un 1 más 1 es igual a 1. Cuando hacemos referencia a esto queremos decir de que las entradas y las salidas, pues, entonces, como la OR hace la parte de que si una de las entradas tiene un 1, a la salida va a ser un 1. Entonces, así, si ustedes tienen 5 entradas y las 5 entradas están en 1, a la salida únicamente vamos a tener un 1, es decir, o un estado alto o un estado bajo. Entonces, las compuertas siempre son así. Pueden tener múltiples entradas, pero una única salida. Y esa salida solo puede tener un estado de 0 o un 1. Entonces, mucho cuidado de confundir esto. Cuando hablamos de las compuertas, de digamos, una compuerta OR, solo la suma, digamos, la operación OR, 1 y 1 más 1 es igual a 1, que es muy diferente a lo que hacíamos en estas operaciones
que yo les decía 1 más 1 hacía que el número se desbordara, ¿no? Entonces iba un 0 y que aquí se queda el unito, ¿no? Que se acarreaba. Entonces tengan cuidado. Entonces más bien eh, tratar este tema como la operación OR y de pronto no decir pues la suma porque ustedes pueden tender a confundirse. Eso pasó bastante el semestre pasado que se me confundían con esto. ¿Listo? Es muy diferente la operación OR a la suma binaria que estábamos haciendo hace rato. Luego, bueno, ya procedemos a ver la multiplicación booleana, que es la AND, que ya la vimos hace rato, en donde su símbolo es este. Ya, pues esto ya lo analizamos. Y, y bueno, entonces, fijémonos aquí cómo podemos, aquí hay dos ejemplos con una compuerta, perdón, con una operación AND y una operación OR. Es decir, la suma booleana o la multiplicación booleana. Que vuelvo y les digo, tengan cuidado con la suma binaria que estábamos haciendo ahorita porque se pueden llegar a equivocar. Entonces aquí hay dos ejemplos. Dice, determinar los valores de A, B, C y D que hacen que el término suma A más B negado más C más D negado sea igual a 0. Entonces, fíjese. Entonces, ¿cómo podemos hacer de que esta suma booleana sea 0? Entonces ya les dije, para que de 0 en esta suma booleana, en esta operación OR, la única manera que a la salida haya un 0, todas sus entradas tienen que ser 0. Entonces, vuelvo y si quiere les muestro la tabla de verdad, de pronto para que se acuerden. Entonces, aquí está la única manera de que a la salida tengamos un 0 es que todas sus entradas sean 0. Entonces, aquí tenemos A más B negado, esta rayita de arriba significa complemento y lo que quiere dar a entender es que es el negado de B más C más D negado. Entonces, fíjense, para que todo dé 0, toda esta suma debe dar 0. Entonces, A obviamente tiene que ser 0, C tiene que ser 0 y B y D que están negados, entonces B negado tiene que ser 0 y D negado tiene que ser 0. Entonces, todos estos al sumar 0 más 0 más 0 más 0 va a dar 0. Entonces, como esto está negado, B y D tienen que ser 1. ¿Sí? Porque fíjense, si B y D son 1, entonces el negado de 1 es 0 y el negado de que D también es 1, el negado de 1 es 0. Entonces al realizar toda esta operación nos da 0. Y esto es un ejemplo de implementación de una operación OR, una suma booleana. eh, Entonces, lo siguiente es el ejemplo de con la AND o con la operación, sí, con la operación AND o la operación multiplicación. Entonces, aquí nos preguntan que cuánto tiene que ser A, B, C y D para que sea igual a 1. Entonces, como yo les mencioné anteriormente, la única manera de que con la AND a la salida sea 1 es que todas sus entradas estén en estado alto o 1. Entonces, fijémonos acá. Entonces, A tiene que ser 1, B negado tiene que ser 1, C negado perdón, C tiene que ser 1 y D negado tiene que ser 1. A la hora de multiplicar 1 por 1 por 1 por 1 sea 1. Entonces, A y C es 1 y B y D deben ser 0 para cuando se haga el negado, pues den 1, tal como se ve acá. Y ya nos falta otro tema que es el álgebra booleana, pero entonces yo creo que es mejor dejar acá, porque si no los voy a enredar más, ya que aquí hay que analizar 12 operaciones y creo que ya les coloqué mucha información. ¿O quieren que continuemos? Profe, ¿me podría colocar la diapositiva un segundito ahí en donde estaban las compuertas lógicas de la Sí, álgebra pero ya booleana? un momento. ¿Continuamos con las leyes de álgebra booleana o lo dejamos para la otra clase? Pues para mi parecer hasta ahí, profe. ¿Qué dicen los demás? Sí, Sí, profesor, profe, hasta es que ha habido bastante información. Listo, señor. Entonces dejamos esta clase